Hoy, en mis top 5, vamos a visitar la exposición Monet, obras maestras del Musée Marmottan Monet de París, que se exhibe en el Centro de Madrid. Esta es una exposición muy especial porque nos acerca a algunas de las obras más queridas por Monet, las que conservó en su casa hasta su muerte. Y hablo no solamente de cuadros pintados por él, sino también de esculturas y otros cuadros de artistas como Renoir, Boudin o Delacroix, que Monet compró o le regalaron. Con un impecable discurso expositivo diseñado por las comisarias del Musée Marmottan Monet de París, al que pertenecen todas las obras, esta exposición nos sumerge por completo en el universo íntimo del artista. Apenas entrar, nos recibe este caleidoscópico pasillo donde caminamos sobre los amados nenúfares que pintó con tanta fruición. A lo largo del recorrido se nos van narrando pasajes de su vida relacionados con los cuadros que tenemos enfrente, citas del artista y, esto me pareció maravilloso, paneles interactivos donde se nos explican cuáles eran los colores que más usaba Monet y el porqué de su preferencia, o las distintas tonalidades de la luz natural desde el amanecer hasta la puesta del sol, y cómo usaba el artista los colores para plasmar esta luz en sus telas. Incluso hay uno en el que podemos entender cómo se distorsionó su vista cuando a partir de los 70 años sufrió de cataratas. Nos ponen como ejemplo esta vista de su jardín. Así es como la vería cualquier persona con la vista sana. Así es como la veía Monet a sus 70 años debido a las cataratas. Y así es como la vio después de que lo operaron del ojo derecho. Es decir, su ojo izquierdo seguía viendo todo entre amarillo y rojo, y el derecho veía todo en la gama de azules y verdes. Es una de las peores cosas que le puede pasar a un pintor. No puedo sino comparar las cataratas de Monet con la sordera de Beethoven. Ninguno de los dos se rindió y ambos siguieron creando a pesar del impedimento que transformó sus vidas. La exposición incluye otra zona inmersiva titulada El sueño de Monet, relacionada directamente con su enfermedad ocular, en la que nos trasladamos al jardín del pintor y vemos cómo mutan los tonos frente a nosotros. Mientras miramos estas imágenes, les recuerdo que toda interacción con el video ayuda a la visibilidad del canal. Si no lo han hecho aún, suscríbanse para no perderse los próximos videos. Claude Monet nació en París el año 1840. Fue testigo de una época en la que se dieron muchos cambios, la Revolución Industrial, que comenzó en el Reino Unido pero no tardó en extenderse por toda Europa. Estos cambios afectaron todas las esferas de la vida de las personas y desde luego afectaron también a los artistas, especialmente a los pintores. Monet es uno de los artistas más influyentes de su época. Se lo conoce como el padre del impresionismo, por ser uno de sus miembros más prolíficos y porque fue un cuadro suyo, titulado Impresión, Sol Naciente, el que dio nombre al movimiento. Pintado en 1872 y presentado en una exposición 2 años después, este óleo sobre lienzo, que representa un amanecer en La Havre, ciudad en la que creció el pintor, mereció la burla del crítico de arte Louis Leroy, quien escribió: Al contemplar esta obra pensé que mis lentes estaban sucios. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tiene derecho ni revés. Impresión. Sin duda produce impresión. El crítico tituló su artículo La exposición de los impresionistas, bautizando sin querer a este movimiento de artistas que se negaron a rendirse ante el invento de la fotografía, frente a la cual algunos expresaron que la pintura moriría. Y más bien usando la ciencia que la había creado, que permitía a los fotógrafos atrapar el instante sobre una superficie imprimible gracias a la luz, los pintores decidieron también reflejar en sus cuadros instantáneas del reflejo de la luz, pero a diferencia de la fotografía que lo hacía solo en blanco y negro o sepia, ellos lo harían con la majestuosidad de todos sus colores. Y salieron de las 4 paredes del taller y empezaron a pintar al aire libre. Por eso el tamaño de los lienzos durante estos años se reduce, porque tenían que cargarlos hasta los sitios que les inspiraran a pintar. Y tuvieron a su favor además la ventaja de otra novedad de la época, el tubo de pintura, el pomo, inventado por John Rand en 1841, que les permitió llevar los óleos consigo sin preocuparse porque se secaran. En Monet, esta finalidad, la de captar instantáneas de luz, se transformó en una obsesión.
Entre las más de 1.300 obras que nos dejó se encuentran varias series sobre algún tema específico, en el cual trabaja durante días plasmando con pinceladas rápidas los reflejos de luz sobre el elemento elegido a una determinada hora del día o bajo los efectos de un determinado clima. La niebla, por ejemplo. De estas series, la más famosa son los cuadros sobre la Catedral de Rouen, pero más adelante veremos algunas otras relacionadas a mis top 5 de hoy. Número 5. En el número 5 les entrego El Parlamento de Londres, Reflejos en el Támesis, pintado en 1905. Mide 81 por 92 centímetros. Este cuadro me cautivó desde el primer instante por su potente carga de contrastes. Las feroces verticales que dan forma al edificio en sombra hacen resaltar el tema de la obra, que son los reflejos del sol sobre las aguas del río Támesis, logrados mediante espontáneas pinceladas horizontales. Mientras tanto, arriba de todo y como queriendo evadir ese choque de fuerzas, el cielo se disuelve en su propio caos de manchas y colores, rematados por estas brochadas de blanco puro y blanco mezclado con una pizca de amarillo. La solidez de estas pinceladas y su sequedad me hacen pensar casi con completa seguridad que fueron las últimas que el pintor puso sobre el cuadro. Otro contraste que hace de esta una obra poderosamente atractiva es el contraste cromático. Aunque no lo parezca a simple vista, hay bastante rojo en este cuadro, sobre todo en el cielo rodeando al edificio para resaltar por contraste el azul verdoso de su fantasmagórica figura. Y por el mismo motivo tenemos estas pintitas de rojo salpicadas sobre el agua frente a él. En cuanto al agua, que es, no olvidemos, el motivo central de la obra, los reflejos amarillos y blanco-amarillentos que flotan enérgicos sobre el Támesis vibran de esa manera, activados por el violeta, que habita casi la totalidad de la tela, aunque es más perceptible en el cielo. Hay violeta oculto entremezclado en el edificio del Parlamento y bordeando su sombra sobre el agua. Y hay violeta como fondo de todos los colores con los que Monet dio vida y movimiento al río. Como ven, el contraste, ya sea de forma, color, textura, ritmo, etc., es una de las herramientas que usan los pintores para lograr ese dramatismo que a veces no sabemos descifrar, pero que tanto nos atrae de sus cuadros. Monet hizo una serie sobre este tema y mirándolos, no sé qué dicen ustedes, pero a mí no me sorprende que de todos ellos haya decidido quedarse justamente con este hasta el final de sus días. Número 4. En el número 4, esta preciosa obra de 1885 titulada Velero, Efecto Atardecer. Mide 56 por 74 centímetros. En esta obra, sin duda, el protagonista es el color. Un degradé de rosas, amarillos, blancos y azules, sutilmente atenuados por toques de verde y violeta, conforman el cuerpo de este paisaje de un atardecer arrebolado en el mar, que sin la presencia de este velero sería solo esto. Es una obra en la que las obsesiones de Monet se muestran desnudas. Él no quería mostrarnos un barco que navegaba al atardecer solamente. Lo que él quería era mostrarnos la luz a esa hora del atardecer en el mar, reflejada en el cielo, evidentemente un cielo nublado, por eso los arreboles, y en el agua, cuya profundidad adivinamos gracias a la sombra producida por el barco. Al igual que en la obra anterior, el calmo movimiento del agua lo pinta mediante pinceladas horizontales, y el cielo, cuyas luces posiblemente cambiaban con mayor velocidad ante sus ojos, lo pinta con brochadas curvas en todas direcciones. Este efecto curvo, que expresa cambio rápido y movimiento, también lo ejecuta en la sombra del velero. Es una sombra mucho más elaborada de lo que aparenta, pues la ha logrado mezclando rojo y azul sobre el verde oscuro del fondo. Estos finos trazos se van haciendo más gruesos hacia abajo, donde ya es el blanco el que se mezcla con el verde, salpicado aún por algunas delgadas líneas violetas. Y como resultado tenemos una sombra que se mueve entre las ondas del agua. Podemos suponer que el sol, que no vemos, se pone a nuestra izquierda, porque es desde esa dirección desde donde el pintor arrastra el amarillo, marcando el reflejo de su presencia con una gran mancha sobre el agua y arrastrándolo desde allí en un cono de luz que casi abraza al velero. Por otro lado, al observar estos trazos violeta regados por aquí y por allá, se vienen a mi mente las entusiastas palabras de Monet.
es una bella obra, sin lugar a duda. Número 3. En el número 3, este lienzo de 60 centímetros por 1 metro titulado El puente de Charing Cross, que no está fechado. Se piensa que Monet lo pintó entre 1899 y 1901 porque fue entre esos años que visitó Londres varias veces. Mi teoría es que lo pintó en la última de ellas, es decir, en 1901. Ya se enterarán por qué digo esto. La tela no está firmada y es muy probable que se trate de una obra inacabada, aunque muchos prefieren referirse a ella como boceto. Demasiado grande para un boceto, pienso yo. Digamos pues que es un cuadro inacabado, como Le Demoiselle d'Avignon de Picasso. Igual que ese cuadro de Picasso, este, a pesar de estar inconcluso, no deja de ser una obra maestra. Esta obra ocupa el tercer puesto de mis top 5, no solo porque la considero bella, sino también porque me brindó un acercamiento al artista desde un enfoque imprevisto, didáctico, imaginativo y fascinante. Hice con él un ejercicio que suelo hacer con todos los paisajes horizontales y que les recomiendo hacer porque es una experiencia interesantísima. Después de mirar la obra de frente por un rato, paso a mirarla desde los dos costados. Notarán cómo, cuando el cuadro está bien pintado, las distancias y las proporciones varían dependiendo desde dónde lo miremos. Desde este lado, por ejemplo, se nos presenta el puente en todo su largo. En primer plano sobre el agua, el lugar que aparentemente iba a ocupar un bote. Si centramos nuestra vista en este elemento, salta automáticamente al espacio debajo del puente hacia donde el bote se dirigiría. Desde este otro lado, el puente se aleja. Y ahora prestamos más atención a los reflejos amarillos sobre el agua. La perspectiva se profundiza y los edificios detrás del puente se retiran más hacia el fondo. Volvemos a mirar la obra de frente y ahora la vemos de otra manera, fijándonos en algunos detalles que antes habíamos pasado por alto. Interesante, ¿verdad? Este cuadro me parece fascinante también porque al tratarse de una obra inacabada nos permite hacer otro ejercicio, tratar de adivinar el orden en el que fue poniendo los colores. ¿Lo intentamos? Mirándolo así como está, nos damos cuenta de que Monet empezó a trabajar las zonas más claras y más oscuras, definiendo desde un inicio los colores base para sus luces y sus sombras. Es muy posible que haya comenzado con alguna forma de negro. Digo esto porque muchos impresionistas no usaban pintura negra, fabricaban su negro mezclando colores en la paleta. Se puede deducir mirando aquí o aquí que para fabricar este color oscuro de fondo, que no sé si podríamos llamar negro necesariamente, utilizó una mezcla de azul, violeta y amarillo, marcando las líneas que definen la estructura del puente y algunos de los edificios que lo rodean, es decir, definiendo el espacio y la base de la composición. Seguidamente acentuó las zonas más oscuras como el perfil del puente y los edificios de la izquierda con violeta. Y luego saltó a marcar las zonas menos oscuras de estas sombras con azul puro y violetas diluidos o neutralizados, tal vez con naranja. Con leves manchas va definiendo la forma de los elementos, como este edificio en esquina, porque aunque no planeara ahondar en detalles, estos volúmenes van de todas maneras surgiendo a través de las luces y las sombras. Luego pasó a establecer los puntos donde más brillaba la luz solar, sea en el agua o en el cielo, con una base de blanco mezclado con amarillos y naranjas. Aquí, por ejemplo, dejó unas pinceladas bastante pastosas. Y el que pienso que fue el último color que usó antes de abandonar el cuadro fue el blanco puro. Puso una veladura, es decir, una capa de pintura que, dependiendo de la cantidad de aceite con que se mezcle, puede ser más o menos transparente. Vemos los bordes bastante definidos de esta capa final aquí, por ejemplo, corrigiendo las proporciones de estos edificios. Y aquí abajo, en el agua. Luego ya unas cuantas brochadas de blanco más pastoso debajo del puente y arriba de este también para separarlo del conjunto arquitectónico del fondo, sugiriendo la distancia que había entre el puente y esa zona de la ciudad retratada. Supongo yo que dejó reposar la obra para que se secara la veladura de blanco, ya que mientras más aceite contiene la mezcla, más tarda en secar la pintura, y algo sucedió que le impidió terminar la obra.
Tal vez guardó la tela pensando volver a Londres algún día para retomarla, pero no regresó jamás. Y el cuadro quedó inacabado para siempre. Es por eso que deduzco que lo pintó en 1901, durante su último viaje a Londres. Recuerden que esto es solo como yo me lo estoy imaginando. En ningún momento aseguro ni aseguraría que fue así. Yo no estuve ahí y yo no lo vi. Si quisiéramos imaginar qué colores habría puesto después, tenemos estos otros cuadros de la serie que pintó sobre el mismo tema. Díganme en sus comentarios, basándose en los cuadros que estamos viendo, ¿qué tonalidades creen ustedes que hubiera usado Monet en mi número 3? Número 2. En el número 2, Las Casas Rojas de Bjørnegård, pintado en 1908 en un pequeño pueblito en los alrededores de Oslo. Monet estuvo en Noruega entre febrero y marzo de ese año visitando a su hijastro Jacques Ochedé. A inicios del siglo XX, los intelectuales franceses estaban muy interesados en el país nórdico, por influencia de las expediciones polares y por las obras teatrales de Ibsen que habían llegado a los teatros parisinos. Al llegar allí, Monet se maravilló con los paisajes que encontró e inmediatamente se puso a pintar. En una de sus cartas a su esposa habla de las frustraciones que sintió frente a ese nuevo reto. «Estoy rabioso», dijo, «porque es imposible ver efectos más bonitos que aquí. Me refiero a los efectos de la nieve, que son impresionantes, pero de una dificultad inaudita». Fuentes aseguran que el contraste entre los brillantes colores de las casas noruegas y la nieve trajo a la mente de nuestro artista las estampas japonesas tan en boga durante aquellos años entre los artistas que vivían en París, quienes las compraban y coleccionaban fascinados por la discreta simplicidad del arte japonés. Uno de estos artistas fue Hatsushika Hokusai, de quien se había publicado un libro con 36 vistas del monte Fuji, entre las cuales se encuentra la célebre ola gigante que ahora sabemos es una de estas estampas, en la que en realidad el tema era la famosa montaña nipona. Es bastante posible que el ejercicio de Hokusai de repetir el mismo motivo numerosas veces sirviera de ejemplo a Monet para todas las series que realizó, obsesionado por captar todos los colores que podía dependiendo del clima o la hora. Pero volvamos a mi número 3. Este cuadro me gusta justamente por lo que expresaba el artista en su carta, por lo difícil que es pintar el blanco y lo bien que lo ha logrado. Pintar blanco implica afinar mucho el ojo para descubrir las pequeñas tonalidades que se reflejan en él, ya que ni siquiera un papel blanco es, ante un ojo observador, blanco del todo. Siempre hay algún color, reflejo de los objetos que los rodean, agazapado en pequeñísimas dosis de coloración que son las que le dan realismo a la imagen que se está pintando. Y cuando estás en la nieve rodeado de un paisaje casi completamente blanco, qué fácil resulta perder el objetivo, porque es un blanco que encandila e intimida. Monet ha elegido estas casas para forzarse a pintar la nieve sin caer en la simplicidad de un blanco anodino. Lo ha mezclado con una pizca de cálido rosa, reflejo de las casas, y otro tanto de azul, reflejo del cielo o sombra. Notamos también que no le interesa pintar las edificaciones con todos sus detalles, no hay detalle de la madera con la que las casas han sido construidas, y tampoco los leños apilados o las ramas tiradas cerca de esta pila han sido detallados. Él continúa pintando solamente la luz y los colores que ésta nos devuelve, ya sea en los múltiples tonos blanquecinos o los diferentes rojos, o la sombra verde del alar del techo o los azules grisáceos del fondo que no alcanzamos a adivinar si se trata de una colina o un bosque nevado. A pesar de la intensidad de los rojos, el frío clima noruego de los primeros meses del año queda retratado con veracidad en esta escena simple y honesta, en la que casi podemos ver el vapor que expira el pintor respirando detrás de la tela mientras la pinta. Número 1. En el número 1 les entrego El tren en la nieve, La locomotora, cuadro de 59 por 78 centímetros pintado en 1875. Muchas fuentes aseguran que Monet podría ser, de todos los artistas notables del siglo XIX, el que más trenes pintó a lo largo de su vida. Y aunque la mayoría de las escenas con trenes de Monet
Son de la estación de San Lázaro de París. Esta en particular fue pintada en la estación de Argenteuil, que por entonces era un pueblito o barrio suburbano en las afueras de la capital francesa, a donde Monet y su familia se habían mudado cuando regresaron a Francia al terminar la guerra franco-prusiana. Era pues su estación, donde llegaba y desde donde salía para ir a París. En 1876, Monet invitó a su estudio al coleccionista de arte Georges de Belliot, uno de los principales mecenas de los impresionistas, para que mirara sus últimas obras. Al parecer, el pintor no quería deshacerse de este cuadro, porque fuentes aseguran que de Belliot tuvo que convencerlo diciéndole que no quería que el cuadro acabase en manos de algún tonto. Fue así que Tren en la nieve, la locomotora, pasó a manos de su nuevo dueño, el doctor de Belliot, siendo donado en 1940 al Museo Marmottan-Monet de París por su hija y su yerno, junto con otras obras importantes, entre las que se encontraba el mítico Impresión Sol Naciente. Esta obra es una magnífica estampa de la época que le tocó vivir a nuestro artista. Una época en la que las distancias se acortaron con la llegada de los trenes a vapor, que reducían enormemente el tiempo de viaje. Es también la época en la que el paisaje urbano comenzaba a ser manipulado, por ejemplo, plantando árboles de forma ordenada para definir espacios, como vemos aquí a la derecha. Por entonces París se encontraba en plena etapa de transformación urbana, en la que las angostas y retorcidas calles medievales darían lugar a los amplios parques y paseos que hoy conocemos. Modernidad y movimiento, por lo tanto, se muestran en este cuadro que nos sitúa en un día de ventisca invernal. Lo sabemos porque el humo que escupe la locomotora se abre rápidamente en una maraña algodonada de variados grises. El tren ha comenzado a moverse, dejando atrás al señalero fuertemente abrigado parado junto a la señal de alto del andén. Y el movimiento de ese instante, captado en el lienzo, se traduce pictóricamente también a través de los elementos que rítmicamente conforman las líneas de perspectiva. Los árboles ya mencionados de la derecha, los listones de la valla que nos separa del andén y el mismo tren, cuya forma se diluye entre azules grisáceos construidos con rápidas pinceladas húmedas y las luces de este, que vibran amarillas y potentes frente a la locomotora y tienen un casi imperceptible remate justo en la parte de atrás. ¿Lo ven? En cuanto a ese rojo furioso que sobresale a gritos, pues no sabemos si la locomotora era en realidad roja o es que, como sugieren algunas fuentes, se trata de un guiño a Émile Zola y su fantástico thriller psicológico La bestia humana, en una de cuyas escenas un hombre es asesinado dentro de un tren y luego lanzado hacia la nieve del camino mientras el tren sigue en marcha. Sea como sea, el profundo rojo hecho con laca de granza, el mismo que Monet usó para sus nenúfares, se apodera de esta imagen con un toque cálido pero espectral, cargándola de misterio. Monet inmortaliza la imagen de esta estación que ya no es la que era, de la que sale un tren cargado de pasajeros con historias que quizá ya nadie recuerda. Espero que hayan disfrutado de este paseo por la exposición Monet, obras maestras del Museo Marmottan-Monet de París. Si quieren visitarla, recuerden que tienen tiempo hasta el 25 de febrero, el 25 de este mes, en el centro de Madrid, Plaza de Cibeles. Nos vemos en mi próximo Mis Top 5.